Muy bien, Pío, estás en todo. El siglo XV fue una época de grandes cambios. Terminaba la Edad Media y se asistía al aumento del poder de los reyes. De las monarquías europeas partiría la idea de conseguir una nueva civilización fuerte y poderosa. En nuestras islas, la ocupación normanda de Lanzarote, Fuerteventura y el Hierro comportó una mejora en las formas de vivir de sus habitantes. Así lo hacen los extranjeros. Pero también muchos sinsabores. Haremos el techo con troncos de palma y caña. ¿De verdad creen ustedes que en una casa vamos a vivir mucho mejor? Siempre será más cómodo que vivir en una cueva como las que utilizaban nuestros antepasados. La administración de Massiot de Bettencourt era desastrosa y arbitraria. Dueño y señor absoluto de vidas y haciendas, se comportaba como un injusto tirano. Nos llevamos tu ganado para alimentar a la tropa. Tengan piedad de nosotros. Si se llevan lo poco que tenemos, ¿de qué viviremos? ¿Y cómo creen que vamos a dar de comer a todos nuestros hijos? Y da gracias que además del ganado no te llevemos a ti como esclavo. Don Pedro de Barba y Campos. Don Enrique de Guzmán os está esperando. La reina regente, doña Catalina, me ha dado instrucciones para solucionar la situación de Lanzarote. Creo que está muy preocupada por conservar la integridad de sus estados para su hijo don Juan. La sublevación de los nativos de la Isla del Hierro la llenó de indignación. Mi señor, ¿qué queréis que yo haga? Aprisionad a Massiot de Bettencourt y traerlo a España. Mi señor, traigo malas noticias. ¿Qué ocurre? Y un delegado de don Enrique de Guzmán, conde de Niebla, viene a daros captura por infidelidad a los mandatos de la reina. ¡Maldito sea el conde! ¡Ay! Estas cosas me ocurren a mí por ser demasiado curioso. Pero si no, ¿cómo me voy a enterar de todo lo que está pasando? Massiot salvó la situación cediendo, de acuerdo con su tío, sus derechos a favor del conde de Niebla. Massiot de Bettencourt, en nombre de Mosén de Bettencourt, dona al conde de Niebla, don Enrique de Guzmán, el señorío de las Islas de Canaria como feudo de la corona de Castilla, a cambio de ser nombrado gobernador de dichas islas. Así Massiot pudo continuar con su tráfico de esclavos con la mayor impunidad. 2 años más tarde, el rey Juan II cedió el derecho de conquistar las islas, todavía en poder de los infieles, a don Alfonso de las Casas, olvidándose del conde de Niebla. Fue en 1407. ¿Acaso el traspaso que me hizo Massiot en nombre de Jean de Bettencourt no legitima mis derechos? Tenéis toda la razón. Tras 10 años de litigios, el conde de Niebla cedió sus derechos a Guillén, el heredero de don Alfonso de las Casas, por 5.000 doblas de oro.
El señorío pasó a los hijos de Guillén e Inés. Ella estaba casada con don Hernán Peraza y después a la hija de casada con Diego de Herrera. Todos ellos intentaron reducir a los habitantes de Gran Canaria, pero no lo consiguieron. En su lucha contra los invasores, los canarios demostraron el valor, la fuerza y la firmeza que les caracterizaba. Y un buen ejemplo de estas virtudes lo da la historia de Doramas. Están enamorados. Tu familia nunca permitirá que te cases con un plebeyo como yo. Pero a pesar de mi familia, yo te amo, Doramas. ¡Apártate de mi hermana de una vez! Maninidra, me desprecias porque eres un guaire, pero yo algún día llegaré a ser noble. Eso que dices no son más que boberías. La joven fue confinada por su familia en un islote llamado Roque de Gando. Amada mía, pronto partiré hacia el norte para luchar contra los extranjeros, pero hasta entonces vendré a verte. Doramas, al frente de un pequeño grupo de fieles guaires, alcanzó tanta fama que provocó los celos de un jefe llamado Ventaguaire. ¡Maldito plebeyo, no me has saludado! Que le echaran arena era un ultraje para un canario. ¡Aquí estoy ya! ¿Pero quién eres? Dilo tú primero y luego te contestaré yo. Soy un plebeyo que se hizo grande sirviendo a nuestra patria. Si es así, desde hoy tendrás en mí a un amigo. Se van, vencimos, hemos vencido. ¡Vamos! No me aclamen ahora tanto, porque en Canaria hay quien me tuvo bajo sus pies. Los portugueses decidieron enviar una poderosa flota al mando de don Diego de Silva para invadir el archipiélago en el año Pío. Estabas distraído, ¿eh? 1466, cuando los portugueses llegaron a Lanzarote. ¡Se acercan unas naves! Vive Dios que es una poderosa armada. ¿Nos enfrentaremos a ellos en campo abierto? Imposible. No podemos sino encerrarnos en la fortaleza. ¡Por ellos! ¿Crees que encontraremos cosas interesantes? ¡Mira los nativos! ¡Mira! ¡Vamos a cogerlo todo! ¡Coger todo lo que podáis! ¡Venga! ¡Esto es para mí! ¡Venga! ¡Coged todo lo que tenga algún valor! ¡El ganado también! ¡Venga! ¡Aquí! ¡Cogedlo todo! ¡Venga! ¡Y al final quememos el pueblo! ¡Eso es! ¡Arrasadlo todo! ¡Quemadlo! Apartaos de la ventana, doña María. Si don Diego, vuestro padre, se entera que os habéis asomado... ¡Nos vamos! ¡Vámonos! Déjalo todo, vamos. Menos mal que aquí no corría ningún peligro. Diego de Silva quedó tan enamorado de la bella hija de Diego de Herrera que la pidió en matrimonio. Y así fue como se acabó el enfrentamiento de los dos adversarios. Ya como yerno de Diego de Herrera, Diego de Silva desembarcó en Gran Canaria. ¡Adelante! Prended fuego a los árboles, así verán cómo nos las gastamos. Así, fuego, fuego. Prepárense para el combate. Sus armas son poderosas, pero nosotros les superamos en número. ¡Ay! ¡Están
quemando el monte. No les pagaremos con la misma moneda. Quememos el bosque cercano a la costa y quedarán rodeados por las llamas. Este fuego nos impedirá retornar a las embarcaciones. ¡Corred hacia el prado! ¡Allí hay un cercado! ¡Un cercado! Se acerca todo un ejército. Si nos atacan, no tendremos escapatoria. Extranjeros, soy Tenesor Semidán, Guanarteme de Galdar. Están presos en este cercado que es donde castigamos a los malhechores. No tienen escape y puedo darles muerte. ¿Qué va a ser de nosotros? Pero no quiero que la venganza me manche. Les dejaré libres para que digan a quien les envió el trato que han recibido de quienes han querido vencer. ¡Hay que matarlo! ¡Hay que matarlo! Aquel que arroje una piedra o algún banot perderá la vida. Tenesor Semidán fue llamado Guanarteme el Bueno. Mientras tanto, los habitantes de Lanzarote enviaron un memorial a la reina Isabel, quejándose del poder opresor y humillante de Diego de Herrera y su mujer Inés Peraza. En 1477, los reyes católicos decidieron conquistar las islas aún no sometidas, Gran Canaria, La Palma y Tenerife. Será emocionante verlo, ¿verdad que sí?